Oraciones para una gotita de agua es el título de mi 9º libro. A los pocos días de su publicación, Oraciones para una gotita de agua se ha convertido en el libro de oración más vendido en Amazon. Oraciones para una gotita de agua contiene una compilación de las oraciones con que cerramos cada emisión de Pasión por el Evangelio. Pide tu copia en edición impresa o en ebook para Kindle en Amazon.com o a través del sitio semillasparalavida.org. No hay gota de agua más perfecta que una lágrima derramada por amor. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Estamos por celebrar una de las fiestas más importantes en la iglesia, el domingo de Pentecostés. 50 días después de la Pascua se celebraba el Shavuot, una fiesta para conmemorar la institución de la alianza de Dios con su pueblo, representado por Moisés en el Sinaí. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Es justamente esa fecha cuando se celebra esa instauración de esa alianza, cuando se puede decir que el pueblo de Israel se convierte en el pueblo de Dios, que irrumpe el Espíritu Santo en el cenáculo sobre los apóstoles y la Virgen María, y nace la iglesia. Algo muy importante, porque naciendo la iglesia, el día que se celebra esa institución de aquella alianza, el día que se celebra ese nacimiento del pueblo de Israel como pueblo de Dios, ahora quien nace es la iglesia, tomando el lugar del pueblo de Dios de la antigua alianza como el pueblo de Dios definitivo. Además, es muy importante no perder de vista que María está presente con los apóstoles en el cenáculo. ¿Por qué? Porque para que nazca la iglesia, ha de venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre María que está con ellos. Y al venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre María que está con ellos, nace la iglesia. La presencia de María es importantísima cuando nace la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y para que Jesús se encarnara, era necesaria la participación de María y la participación del Espíritu Santo. Y de esta manera, al estar la Virgen María presente en el cenáculo cuando viene el Espíritu Santo y nace la iglesia, María se convierte en madre de la iglesia. De cara a la solemnidad de Pentecostés, esta ocasión quisiera reflexionar contigo acerca de cómo es que Pentecostés es la antítesis de Babel, y sobre todo que reflexionemos acerca de los babeles que son provocados muchas veces en los ámbitos eclesiásticos, en los ámbitos parroquiales, en que tantos grupos acaban desentendiéndose como si estuvieran hablando lenguas distintas, para entender cómo Pentecostés, como antítesis de Babel, debe poner remedio a esos desencuentros, y más bien unirnos a todos en una misma iglesia, empezando en los ámbitos parroquiales. Por esa razón, quiero compartir contigo el artículo que he escrito para la revista Northwest Catholic, que es la revista de la Arquidiócesis de Seattle. Yo soy el editor de la sección en español de esta revista y mensualmente escribo una columna que en esta ocasión tiene por título De Babel a Pentecostés. ¿A qué se debe la separación de unos y la reunificación de otros? Mi artículo dice así: residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto. Hay ciudadanos romanos, forasteros, cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Estaban todos estupefactos y desconcertados, diciéndose unos a otros: ¿qué será esto? Desde la antigüedad se entendió que Lucas, al insistir sobre el fenómeno de las lenguas, quiso hacernos comprender que en Pentecostés ocurre algo que es la antítesis de lo que sucedió en Babel. El Espíritu transforma la confusión de lenguas de Babel en la nueva armonía de las voces. Los constructores de Babel no eran impíos que trataban de desafiar a Dios. Eran hombres piadosos y religiosos. La torre que querían construir era un templo a la divinidad, un sigurat de los que quedan ruinas en Mesopotamia. ¿Cuál fue entonces su pecado? Dijeron, dice el Génesis: venid,
Construyamos una ciudad y una torre cuya cima toque el cielo, y hagámonos un nombre para no desperdigarnos sobre toda la tierra. El problema es que pensaban en su propia gloria a través de construir un templo a Dios. Pretendieron hacer de Dios su instrumento. Pensaban que ofreciendo sacrificios desde una altura mayor, podrían obtener de Dios victoria sobre otros pueblos. Dios se ve obligado a confundir sus lenguas y frenar su proyecto. Pasa igual en nuestros tiempos. ¿Cuántos babeles encontramos aún dentro de nuestras propias parroquias, entre grupos apostólicos y de oración que pretenden servirse de su culto a Dios para hacerse un nombre, para ser más importantes que el de al lado? Y terminan todos por hablar lenguas distintas y, al no entenderse, separarse. Pasamos ahora a Pentecostés. También vemos un grupo de hombres, los apóstoles, dispuestos a construir una torre que va desde la tierra al cielo, la iglesia. En Babel se hablaba todavía una sola lengua y en un cierto momento ya nadie comprende al otro. Aquí, todos hablan lenguas diferentes, pero todos entienden a los apóstoles. ¿Por qué? El Espíritu Santo sopló en ellos, iluminó su mente y estremeció su corazón. Antes de este momento, también los apóstoles estaban preocupados de hacerse un nombre, y por eso discutían con frecuencia quién de entre ellos era el más grande. Ahora el Espíritu Santo los ha descentrado de sí mismos para centrarse en Cristo. El corazón de piedra se ha convertido en corazón de carne. Han sido bautizados en el Espíritu Santo, quedando totalmente inmersos en el océano del amor de Dios derramado sobre ellos. Los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandes maravillas de Dios, decía la gente. Por eso, todos les comprenden. Ya no hablan de sí mismos, sino de Dios. Dios nos llama a realizar en nuestra vida la misma conversión. De nosotros mismos a Dios. Desde la pequeña unidad que es nuestra parroquia, nuestro movimiento, nuestra propia iglesia, a la gran unidad que es la de todo el cuerpo de Cristo, más aún de toda la humanidad. Pretender servirse de Dios para hacerse un nombre provoca desencuentros, conflictos y división. Servir a Dios por amor, dejar que el Espíritu sople en nosotros y proclamar sus grandes maravillas, nos permite unirnos en un solo cuerpo para gloria de Dios. Puedes leer este artículo en la edición de junio de la revista Northwest Catholic o en el sitio de la revista nwcatholic.org. Puedes ahí leer todo el contenido de la revista, así como los contenidos de los números anteriores, o bien suscribirte desde ahí a su edición impresa. Si vives en la Arquidiócesis de Seattle y estás registrado en tu parroquia, debes recibir en tu casa la revista gratuitamente. De no ser así, pide una copia gratuita en tu parroquia. Y si vives en el área de Seattle, atención Tacoma, atención Federal Way, atención SeaTac, atención Enumclaw. Este sábado 8 de junio, en la parroquia del Sagrado Corazón en Enumclaw, estaré dictando un seminario de formación en la fe con los siguientes 2 temas. ¿Por qué no puedo perdonar? Superando el rencor y recuperando la paz interior, y comprendiendo la Santa Misa, la liturgia como nunca antes te la habían explicado. El seminario da inicio a las 9 de la mañana y concluye a las 2 de la tarde. Habrá almuerzo y servicio de guardería y la entrada es libre. Parroquia del Sagrado Corazón en Enumclaw, sábado 8 de junio, en punto de las 9 de la mañana. Allá te espero. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.